Hola chicos del grado séptimo, espero que se encuentren muy bien de salud en sus casas, juiciosos, desarrollando las actividades planteadas para este cuarto y último periodo académico. Como se han podido dar cuenta, la guía de matemáticas se ha dividido en tres partes. Una primera parte que es única y exclusiva para el área de matemáticas como tal, otra para el área de geometría y la última para el área de estadística. Para el área de matemáticas se plantearon tres talleres. Ya un primer taller ya lo estuvimos explicando, que era lo de razones y proporciones, y el segundo y tercer taller que nos habla acerca de lo que es la escala y porcentajes. ¿Listo? Bueno, en el taller primero hablábamos de lo que era una razón, una proporción, una razón para hablarlo de un tema más general. Es cuando nosotros, por decir un ejemplo, estamos preparando una torta y nos dicen que la razón entre la harina y el polvo de hornear es 3:1. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 3 cucharadas de harina que nosotros coloquemos o adicionemos a la mezcla, debemos colocar 1 de polvo de hornear. O por ejemplo, cuando nosotros nos estamos tomando un medicamento y nos dicen que, digamos que en un rango de 3 a 6 años, la persona puede consumir una cucharada de dicho medicamento, ¿sí? Entonces, para hablar de un tema así más general. Y las proporciones, pues que simplemente son relaciones que se tienen a partir de una igualdad. ¿Listo? Que podrían ser discretas o continuas, dependiendo si los extremos o los medios tenían alguna coincidencia, y si no, pues que simplemente era discreta. Continua la que tiene igual, discreta la que tiene todo diferente. Bueno, en esta parte vamos a estar hablando de la escala. Y nosotros, como lo pudimos observar en la teoría, decíamos que la escala no era más que una relación que existía entre la distancia del papel y la distancia que había en el terreno, o la distancia que tenemos en un dibujo sobre la distancia que corresponde a la realidad de la magnitud. ¿Listo? Bueno. Entonces, esta primera parte del ejercicio nos está pidiendo observar la tabla que relaciona las distancias en un plano de un apartamento y las distancias de un sitio en la realidad. Entonces, empecemos a analizar esta tablita que nos están dando. Lo primero que debemos mirar es si la relación existente tiene las mismas unidades. Está correcto. Acá la distancia en el plano, que sería la misma distancia del papel, está en centímetros y la distancia de la realidad está en centímetros, que quiere decir que está bien porque cuando nosotros estamos hablando de escala, generalmente nosotros lo que hacemos es manejar las mismas unidades. ¿Listo? Bueno, lo segundo que vamos a observar, si nosotros miramos acá entre 2 y 3, simplemente va aumentando de 1 en 1. Acá ya hace falta el 5, pero vamos a dejarlo así. Y en la segunda parte, que sería la distancia real entre 300 y 450, nos damos cuenta que va avanzando cada cuánto, que va avanzando cada 150. Si ustedes a 300 le adicionan 150, pues se van a dar cuenta que van a encontrar el siguiente dato, que sería 450, ¿cierto? Si ustedes analizan acá, entre 2 y 3, ¿cada cuánto va avanzando? Va avanzando 1. Y entre 300 y 450, ¿cada cuánto va avanzando? Va avanzando 150. ¿Qué quiere decir ese análisis? Y vamos a dar respuesta acá a la primera pregunta, que es la 131. ¿Cuál es la escala del plano en este sitio? Pues como nos damos cuenta, va avanzando cada uno y va avanzando en la parte inferior cada 150. Quiere decir que nuestra escala es 1 a 150. ¿Listo? Que vendría siendo como la primera medida, porque si va avanzando de uno en uno, entonces antes de 2 que está el número 1, ¿cierto? Y si dijimos que iba avanzando cada 150, pues el primer dato acá será 150.
50. ¿Listo? Bueno, continuamos. ¿A cuántos centímetros corresponde una distancia de 4 centímetros en el papel? Entonces, acá de esa distancia del papel es la misma del plano. ¿Dónde está el 4? Está por aquí. Vamos a colocarlo en medio del 3 y el 4. Y si llegó a 450 y estamos diciendo que avanza cada 150, pues a este 450 le vamos a adicionar los 150, que es lo que me dice que va avanzando en el papel, para poder encontrar ese valor del plano. 0 más 0 me da 0, 5 más 5 me da 10, va 1, 4 y 1, 5 y 1, 6. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos una distancia en el plano de 4 centímetros, en la realidad son 600 centímetros. Y ahí ya hemos dado respuesta a nuestra segunda pregunta. Ahora vamos a darle un vistazo a la tercera pregunta o a la 133. Si una habitación del apartamento representado mide 5 metros de largo, 5 metros de largo y 3 metros de ancho, que esto vendría siendo, ¿cuál distancia? Vendría siendo la distancia real, ¿cierto? Estos dos datos que me proporciona el ejercicio es la distancia real, ¿listo? ¿Cuáles son las dimensiones de su correspondiente en el plano? ¿Qué quiere decir eso? Que nos están dando la distancia real, pero ahora necesitamos saber esta distancia de 5 y 3 metros, ¿a cuánto en realidad equivale en el plano? Listo. Pero ¿qué pasa? Como dijimos que debíamos trabajar las mismas unidades, entonces estos 5 metros tengo que pasarlos a centímetros. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo a través de una regla de 3 o de una forma directa si ustedes ya tienen, digamos que un mejor manejo de las unidades. Vamos a decir, si un metro equivale a ¿cuántos centímetros? Un metro equivale a 100 centímetros. Si un metro equivale a 100 centímetros, estos 5 metros que nos proporciona el ejercicio, ¿a cuántos centímetros equivaldrá en el plano? Entonces póngame cuidado que vamos a hacer. Todo lo que está diagonal a la X, voy a colocarlo acá de otro color, vamos a colocarlo de este color. Todo lo que está diagonal a la X es lo que divide. ¿Listo? Y los otros o la otra diagonal es lo que voy a colocar en el numerador para multiplicarlo. Entonces vamos a colocarlo de la siguiente forma. Todo lo que está diagonal a la X es lo que divide. ¿Qué me está dividiendo? Me está dividiendo un metro. ¿Y qué es la otra diagonal? Es 5 metros por 100 centímetros, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos darle respuesta en unidades? Necesitamos darla en centímetros. Entonces acá estos metros del numerador con estos metros del denominador desaparecen. Entonces vamos a multiplicar. ¿Cuánto me da 5 por 100? 5 por 100 me da 500 y 500 dividido en 1 me da 500. Quiere decir que estos 5 metros de largo en realidad equivalen a 500 centímetros. Ya como tenemos el dato de los 500 centímetros, que es lo que mide ese largo del apartamento o la habitación de ese apartamento, pero como yo necesito descubrir es cuánto mide en realidad, entonces vamos a hacer la siguiente regla. Ya utilizando la escala que tiene el plano, vamos a decir, si un centímetro en el papel equivale a 500 centímetros en la realidad, ¿cuántos centímetros en el papel
Bueno, acá en realidad este valor no era 500, sino era 150 porque lo que tenemos que relacionar perdón, me disculpan acá, lo que teníamos que relacionar era la escala, que era lo que les estaba diciendo. Entonces, si 1 centímetro en el papel equivale a 150 centímetros en la realidad, entonces, ¿cuántos centímetros habrá en el papel si en realidad nosotros medimos y eso mide cuánto? 500 centímetros. Entonces, vuelvo y les explico. Lo que teníamos que relacionar acá era la escala. Entonces decimos, si 1 centímetro en el plano equivale a 150 centímetros en la realidad, entonces, ¿qué distancia habrá en el plano si en la realidad teníamos 500 centímetros que es el largo? Entonces vuelve y juega. Todo lo que está diagonal a la X es lo que me divide, que sería 150. Y todo lo que está al diagonal completo es lo que me multiplica. Entonces, ¿un qué? 1 centímetro por 500. Entonces multiplicamos 1 por 500 es igual a 500 y ahora vamos a dividir a 500 entre 150. ¿Eso cuánto me da? Eso me da 3.33 centímetros. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá la distancia real. Vamos a colocar acá que el largo equivale a 3,33 centímetros. Ahora ustedes tendrán que realizar la misma conversión, pasar estos 3 metros a centímetros, entonces ya no van a decir acá que equivale a 500, sino que equivale a la distancia que les den centímetros. ¿Listo? Hacen el mismo paso, pero ahora convirtiendo lo del ancho. Bueno, ahí ya les expliqué esa partecita. Bueno, vamos a empezar acá con el siguiente ejercicio. Dice, ¿cuáles serán las dimensiones del edificio? Ah, pero espérenme un segundo porque me estoy comiendo el encabezado. Lee la situación y responde. Se desea hacer la maqueta de un edificio cuyas dimensiones serán 90 metros de alto. Vamos a subrayar acá lo que queremos, a subrayarlo con rojito. Entonces tenemos las siguientes dimensiones. Tenemos 90 metros de alto, 28 metros de largo y 22 metros de ancho. Si la maqueta será elaborada a escala 1 centímetro equivale a 2 metros, entonces vamos a colocar aquí. Escala equivale 1 centímetro equivale a 2 metros en la realidad. Ese es un dato muy importante para todo el ejercicio. Si 1 centímetro equivale a 2 metros en la realidad, ¿cuáles serán las dimensiones del edificio en la maqueta? Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que estos 90 metros, estos 28 metros y estos 22 metros, digamos cuál va a ser la distancia en centímetros que va a quedar en el plano, porque ustedes recuerden que en un plano tenemos que colocarlo más pequeño para que pueda ser plasmado o ilustrado en un dibujo. ¿Listo? Entonces, paso número 1. Estos metros tenemos que convertirlos ¿a qué? Tenemos que convertirlos a centímetros, ¿cierto? Entonces, esto vamos a hacer la misma regla de 3 que hicimos acá en la parte de arriba. Entonces decimos, si un metro tiene 100 centímetros, 2 metros, ¿a cuántos centímetros equivaldrán? Vuelve y juega. Todo lo que está diagonal a la X es lo que me divide y la otra diagonal que tiene los datos completos es lo que me multiplica. 2 por 100 me da 200, pero voy a escribírselo completo para que por favor no olviden que debemos ir eliminando las unidades que no necesitamos. Por 100 centímetros.
y eso lo vamos a dividir entre 1 metro. Volvemos, cancelamos metros con metros para que nos quede la unidad que necesitamos, que es en centímetros. Entonces, 2 por 1 es igual a 2 y agregamos los dos ceritos. ¿Qué unidades me quedaron? Me quedaron centímetros. Entonces voy a dejar un espacio ahí para que ustedes lo puedan escribir. Y mientras tanto voy escribiendo que estos 2 metros me equivalen a ¿cuánto? Me equivalen a 200 centímetros. Voy acá, mientras ustedes terminan de copiar eso, yo voy acá arreglando mi escala. Les voy a decir que 2 metros equivalen a 200 centímetros. Voy a borrar esto para ir arreglando mi espacio. ¿Listo? Bueno, entonces ya sabiendo que la escala del plano es 1 a 200, ya la dejamos en una sola unidad, entonces vamos a empezar a mirar. Vamos a decir lo siguiente. Recuerden que, chicos, acá como esta unidad me está planteando que está en metros, entonces estos metros es mejor que lo pasemos a centímetros. ¿Qué tenemos que pasar a centímetros? Estos metros, los 90, los 28 y los 22 metros, vamos a pasarlos solo a centímetros porque, como les decía, ya convertimos la escala a una sola unidad. Ahora, los datos que me proporciona la realidad tengo que pasarlos a centímetros. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Vamos a hablar acá de los 90 metros para hacer la conversión. ¿Listo? Volvemos a utilizar la misma regla. Cambiarla aquí de color para que no se me confunda. Si 1 metro equivale a 100 centímetros, ay, espérenme un segundo porque esto se me... Si 1 metro equivale a 100 centímetros, en 90 metros, ¿cuántos centímetros habrán? Entonces vuelve y juega. Todo lo que está diagonal a la X es lo que voy a dividir y la siguiente diagonal completica es lo que me va a multiplicar. Entonces 90 metros lo voy a multiplicar por 100 centímetros y lo voy a dividir entre 1 metro. Los metros con los metros se van y realizamos la multiplicación normal. 9 por 1, 9. Y agregamos todos los ceritos que están multiplicando los dos factores. Para este caso serán 3 ceros, 3 centímetros. Muy bien. Entonces ya sabemos que 90 metros en el papel, en la realidad equivalen a 9000 centímetros en el plano. Entonces, por favor, voy a ir borrando acá esto para que podamos trabajar una sola unidad. Entonces aquí esto equivale a 9000 centímetros. Ahora sí podemos aplicar lo de la escala para empezar a trabajar. Entonces vamos a decir, si 1 centímetro equivale a 200 centímetros en la realidad, acuérdese que esto es del papel y eso es lo de la realidad. Y la pregunta que nos están haciendo es de la realidad. Entonces, si 1 centímetro en el papel equivale a 200 centímetros en la realidad, entonces, ¿qué distancia se requerirá en el papel para 9000 centímetros que tengo en la realidad? Vuelve y juega lo que les he dicho. Todo lo que está diagonal a la X es lo que me divide y todo lo que está en la siguiente diagonal completica es lo que me multiplica.
Entonces, 1 centímetro lo voy a multiplicar por 9000. Bueno, vamos a obviar las unidades porque todas están en centímetros, entonces obviamente eso me va a dar en centímetros. Y lo voy a dividir entre 200. Una manera muy fácil de hacerlo es cancelando los ceros de acá con 2 ceros de acá y me queda más fácil dividir 90 entre 2. ¿Listo? Pero si ustedes lo quieren hacer también con el 9000 entre 200, les da exactamente lo mismo. Y ustedes saben que dividir entre 2 es encontrar exactamente la mitad. Entonces, ¿cuál es la mitad de 90? La mitad de 90 es 45. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia que va a medir el alto del edificio en el plano van a ser 45 centímetros. ¿Listo? Ya hallamos esto que es el alto. ¿Qué tendrán que hacer ustedes? Tendrán que hacer el mismo procedimiento con el largo y con el ancho. ¿Qué quiere decir eso? Que esos 28 metros también tendrán que pasarlos a centímetros, esos 22 metros también tendrán que pasarlos a centímetros y luego acá donde está ya lo de lo alto van a colocar el ancho y el largo. ¿Listo? De esa forma es como se encuentra la siguiente parte del ejercicio. Bueno, chicos, ahora les voy a explicar una pequeña parte de lo que es el siguiente ejercicio. Utiliza una regla para medir las longitudes marcadas en la imagen. Luego, ten en cuenta que la escala es 1 a 58.2. Vamos a escribirla por acá de una vez. Escala es igual a 1 es a 58.2. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Nos están pidiendo la longitud. La longitud de dónde la calculan ustedes, la calculan desde acá, de esta distancia, desde este punto, acá este punto, ¿hasta cuál punto? Hasta este punto, ¿cierto? ¿Esa cuál vendría siendo? Vendría siendo la longitud del carro. Si ustedes no lo han medido, yo lo calculé, esos son 6 centímetros. Voy a darles acá las distancias. De pronto porque ustedes no tienen la posibilidad de la fotocopia, entonces les voy a dar el dato. Esa longitud, que es la totalidad del largo del carro, son 6 centímetros. El diámetro de las ruedas, que vendría siendo de acá hasta acá, ese diámetro de las ruedas tiene un valor aproximado de 1 centímetro. La altura, que es exactamente esta distancia, la altura, mire acá la tienen, la altura total que es desde la rueda hasta donde queda la superficie más alta del carro, esa altura es igual a 2.7 centímetros. 2,7 centímetros. Y la altura de la parte delantera equivale a 1.2 centímetros. Listo. Bueno, ya tenemos acá todos los datos que nos necesitaban, que era pues medir con una regla todas esas partes del carro que nos estaban pidiendo. Ahora nos están pidiendo que teniendo en cuenta la escala, digamos en realidad cuál es la longitud, cuál es el diámetro, cuál es la altura y cuál es la altura de la parte delantera. En este caso, yo elegí para explicar la altura de la parte delantera. Entonces, vamos a utilizar la escala que nos están planteando con las medidas que nosotros tenemos. Recuerden que las medidas están en centímetros. Estos son centímetros y estos son centímetros. ¿Listo? Entonces, lo que está en la parte de arriba es lo que tenemos en el plano o en el papel y lo que está en la parte de abajo es lo que tenemos en la realidad. Listo, entonces, si 1 centímetro en el plano equivalen a 58.2 centímetros en la realidad, entonces vamos a relacionar lo que tenemos en el papel, que es 1.2 centímetros,
1.2 centímetros en el papel, ¿a cuánto equivaldrá realmente? Vuelve y juega lo que hemos hecho a lo largo de esta guía. X es igual. Lo que está diagonal en la X es lo que me divide, que vendría siendo 1 centímetro. Y la otra diagonal es lo que me multiplica. Entonces vamos a multiplicar a 58,2. Lo vamos a multiplicar por 1,2. ¿Eso equivale a cuánto? Ay, voy a tratar aquí. Esto es igual a 58.2 por 1.2 equivale a 69.84. 69.84 centímetros. Pero lo que nosotros, como lo que queremos llegar es algo más real, entonces vamos a decir que esa altura delantera, entonces vamos a dividir esos 69.84, vamos a pasarlos a metros. 69.84 vamos a dividirlo entre 100 para volverlo metros. ¿Eso qué quiere decir? Que la altura de la parte delantera equivale a 0.69 metros. ¿Listo? Si ustedes ya quieren llegar a una parte. O sea, esto es lo que mide un carro de esa marca en la realidad, 0.69 metros. Lo mismo tendrán que hacer con la longitud, con el diámetro de las ruedas y con la altura total. Bueno, vamos a la siguiente parte de la guía y nos pide leer y responder lo siguiente. Si el modelo de un objeto está a escala 3:1, ¿cómo es el tamaño del modelo con respecto al objeto? Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo que esclarezcamos cuáles son las dimensiones o cuáles son las unidades que se va a trabajar en esta escala. Si a mí me dicen que es 3:1, lo más lógico es que la unidad más grande sea la que me proporciona la realidad. Entonces, yo voy a decir, para que se puedan realizar, que 1 metro equivale a 3 centímetros en el papel. ¿Listo? Eso es lo que podemos hablar de cuando nosotros tenemos una relación de este tipo. Bueno, la siguiente me pide calcular las dimensiones en centímetros que debe tener un modelo construido a escala 1:90. Entonces, la escala de este es 1:90. De un avión militar si las medidas del avión en realidad tienen en longitud 16.72 metros, en envergadura, que vendría siendo la longitud entre ala y ala, de 13.91 metros y la altura que vendría siendo de 5.95. Entonces nos dan todo lo de la realidad y nosotros tendremos que convertirlo a lo que podría hablar un modelo, digamos que de un plano o menor escala. ¿Listo? Entonces, yo voy a decir, vamos a trabajar con la altura. ¿La altura equivale a cuánto? La altura equivale a 5.95 metros. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que pasar esos 5,5 metros. ¿A qué los tenemos que pasar? Los tenemos que pasar a centímetros para poder trabajar en realidad cómo podría ser ese ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que si 1 centímetro en el papel equivale a 90 centímetros en la realidad, ¿a
¿Cuánto equivaldría los 5.95 metros? Pero antes de irnos para eso, estos metros tenemos que convertirlos a centímetros, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para convertirlos en centímetros? Pues simple y sencillamente esos 5.95 lo vamos a multiplicar por 100, o sea que serían 595 centímetros. ¿Cuánto equivale en el plano 595 centímetros? Entonces, otra vez volvemos y hacemos lo mismo. 1 por 595 es igual a 595 y lo vamos a dividir entre 90. Recuerden que este 595 lo multiplicamos, como era en metros, lo pasamos a centímetros. Y vamos a dividir cuánto me da 595 dividido entre 90. Eso me da 6.61 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que la altura en el planito va a ser 6.61 centímetros. Ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo con la envergadura y con la longitud. Ya hallamos la altura, ahora ustedes tendrán que hallar la longitud y la envergadura. No olviden convertir este 13.91 y este 16.72, pasarlos a centímetros. Ya hemos venido trabajando cómo se hace la regla de 3 para poder encontrar esa distancia en metros, pasarla a centímetros. Bueno. Acá vienen tres problemas muy similares, son bastante similares. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar como a depurar eso y vamos a hablar solamente del ejercicio 144 para ir avanzando en el tema. Para la última parte de estos ejercicios del taller número 2, entonces he elegido el ejercicio 144 para explicarles, pues, digamos que de la forma como se resuelven los ejercicios 143, 144 y 145. Recuerden que por lo general yo en los talleres les coloco de a grupitos de ejercicios que se relacionan de forma muy similar. Entonces el ejercicio 144 nos dice que la escala de un mapa es 1 a 1000. Por acá lo he colocado. ¿Cuál es el área real de un terreno rectangular en metros cuadrados que representados en el mapa por un rectángulo de 3.4 centímetros y 7.5 centímetros de largo? Entonces vamos a utilizar nuevamente la escalita para poder representar en la realidad esos 3.4 centímetros y esos 7.5 centímetros que tenemos en este planito, a cuánto o cuál es el valor que representa en la realidad. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a usar nuestra escalita. Entonces decimos, si un centímetro en la realidad, un centímetro en el plano, ¿cierto? Equivalen a 1000 centímetros en la realidad. $3.4 centímetros que tenemos en el plano, ¿a cuánto equivale en la realidad? Entonces recuerden que multiplicamos la diagonal que está completa y dividimos entre la diagonal que pertenece a la X. Entonces esto será igual a 3.4 por 1000. 3.4 lo vamos a multiplicar por 1000 y lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Lo vamos a dividir entre 1. 3.4 entre 1000 me da 3400 centímetros. Pero como lo que me están pidiendo es en metros, pues entonces este 3400 centímetros lo vamos a dividir entre 100 para volverlo metros. ¿A cuánto equivale? A 34 metros.
Ahora vamos a hacer lo mismo con el 7.5. Entonces ya aquí no colocaremos 3.4, sino que lo vamos a cambiar acá por 7.5. Voy a colocar por acá, ay, perdón que no terminé de hacer el número, 7.5. Vamos a colocarle que acá, esto que acabamos de encontrar es el ancho, ¿sí? Este es el ancho. Y ahora vamos a encontrar el largo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces nuevamente multiplicamos 7.5 por 1000 y lo dividimos entre 1. ¿Listo? ¿Eso cuánto me da? Eso me da 7500 centímetros. Pero como lo que necesitamos es en metro, entonces ese 7500 lo vamos a dividir entre 100 y me da 75 metros. Pero como lo que me están pidiendo es el área, mire acá el área real, entonces ustedes saben que el área de un rectángulo es igual a largo por ancho. ¿A cuánto equivale el largo? El largo equivale a 75 metros y el ancho equivale a 34 metros. Si ustedes realizan esa multiplicación, 75 por 34 me da 2250 metros cuadrados. Recuerden que en la anterior les explicaba que cuando ustedes tienen el producto de dos letras, entonces, ¿qué es lo que hacen? Aplicar la ley de potencias, suman los exponentes, metros por metros me da metros cuadrados. Esta sería la respuesta del ejercicio 144. Ahora tendrán que revisar ustedes el ejercicio 143 y 145 que se realiza de una forma muy similar. Ahora, ustedes saben que la prueba del saber, como les repito en todas las ocasiones, es la única forma que yo tengo de mirar qué tanto han podido ustedes captar o entender de lo que se les ha explicado en la guía. Entonces, por favor, traten de resolverlo. Les voy a dar un tipcito para que cuando empiecen a resolverlo no se me queden cortos. La respuesta que ustedes la hayan en metros. Entonces, mucho cuidado porque la respuesta correcta tiende a confundirse porque la respuesta que está aquí está en centímetros y cuando ustedes hacen un procedimiento está en metros. Entonces tengan mucho cuidado al momento de resolver. Bueno, chicos, ya vamos a dejar por acá la explicación de esta guía. Y en el video que les envío en la tercera parte va a estar lo que es la explicación del taller número 3, que lo tengo acá listico, pero pues que nos queda muy largo, ¿vale? Si lo coloco en uno solo. Entonces, estén muy pendientes. Cualquier situación que se les presente al 319-204-3676 de 7 a 1 de la tarde los días martes y jueves. ¿Vale, chicos? Que estén muy bien.